cosas muy bonitas a todos. Entonces vamos a empezar nuestra revisión del día de hoy, lo que corresponde a la parte de embriología de cabeza y cuello. Pues hay algunas cosas que nosotros ya las tenemos como en cuenta un poquito por los sistemas pues que hemos empezado ya a revisar. ¿Listo? Entonces, dentro de las generalidades de lo que tiene que ver con esta temática de los órganos y todas las estructuras que se están formando a nivel de cabeza y cuello, tenemos que el mesénquima para la formación de la región de la cabeza y del cuello, pues va a derivar primero va a derivar de tres estructuras. La primera del mesodermo paraxial, de la placa lateral, va a derivar también de la cresta neural y este mesénquima también va a derivar de las regiones engrosadas del ectodermo, lo que conocemos nosotros como las plácodas ectodérmicas. ¿Listo? Entonces, esas estructuras que se van a formar a nivel de la cabeza y del cuello, se tienen su origen, pues, embriológico a nivel del mesénquima. ¿Cómo se forma ese mesénquima? Entonces, a través de tres estructuras que son las que acabamos de mencionar. Entonces, habíamos dicho aquí el mesodermo paraxial de la placa lateral va a permitir la formación de somitas y los somitómeros que van a encargarse de formar las siguientes estructuras. Entonces, el componente membranoso y cartilaginoso del neurocráneo, todos los músculos voluntarios de la región craneofacial, va a formar la dermis, ¿sí? Va a formar la dermis, los tejidos conectivos de la región dorsal de la cabeza y las meninges caudales al prosencéfalo. ¿Listo? Entonces, en la próxima semana vamos a mirar qué es el prosencéfalo y o qué estructura la están conformando. Y las meninges que están caudales, o sea, por debajo del prosencéfalo, van a tener su origen a nivel de este mesodermo paraxial, porque es este mesodermo el que va a estar conformando lo que nosotros ya conocemos como somitas y somitómeros. El mesodermo de la placa lateral también constituye los cartílagos laríngeos, principalmente los aditenoideos, 2, y el cricoides, que es 1, y el tejido conectivo de esta región que estamos hablando de la laringe, ¿no es cierto? Entonces estos cartílagos, perdón, están constituyendo la laringe, que es el órgano de la fonación, y el tejido conectivo, pues, que está en medio de esta región. Las células de la cresta neural, entonces, se van a originar primero del neuroectodermo, de la región del prosencéfalo, del mesencéfalo y del rombencéfalo. Ahí vamos a encontrar las células de la cresta neural. Estas células de estas tres regiones van a migrar hacia la región anterior o ventral y hacia la parte interna de los arcos faringeos, hacia la región rostral o anterior en torno al prosencéfalo, van a ir hacia la copa óptica para poder ingresar hacia la región facial. Entonces, estas células de la cresta neural que se están originando de ese neuroectodermo que está hacia atrás, digamos, hacia la parte de lo que es prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, esas celulitas se van a dirigir hacia adelante, ¿sí? Y hacia la región anterior y van a ingresar hacia la parte, pues, más profunda de los arcos faríngeos, hacia la carta anterior o rostral del prosencéfalo, para terminar ayudando a conformar las diferentes estructuras. Entonces, ¿qué constituyen todas las células de esta cresta neural? Entonces, constituyen todo el viscerocráneo, o sea, todo lo que tiene que ver con la cara. Va a constituir la parte de las regiones membranosas y cartilaginosas del neurocráneo. Va a constituir cartílago, hueso, dentina, tendones, dermis, pía madre y aracnoides, que son capas de las meninges, la segunda y la tercera capa. Va a conformar neuronas sensitivas y va a conformar el tejido conectivo glandular. Las últimas, las células de las plácadas ectodérmicas o plácodas epifaríngeas, junto con las células de la cresta neural, van a formar las neuronas de los ganglios craneales sensitivos, ¿sí? Solamente la parte sensitiva, del quinto, del séptimo, del noveno del décimo. ¿Listo? Entonces, la parte sensitiva está a cargo de estas células que se originan a nivel de las plácodas ectodérmicas.
Y esto es pues dentro de las generalidades. Entonces, miren, aquí tenemos que el mesénquima del que hablábamos, eh, las estructuras azules, todo lo que está de color azul es lo que se origina de la cresta neural. Entonces, mire, tenemos aquí el hueso frontal, el esfenoide, la escama del temporal, todo lo que es viscerocráneo. ¿Listo? El mesodermo de la placa lateral, pues en este caso la parte amarilla, entonces los, los cartílagos de la laringe, representados pues en esta gráfica, ¿no? Y de ese mesodermo paraxial, que hablábamos de los somitas y de los somitómeros, pues vamos a mirar aquí toda la parte roja de la gráfica que se está originando pues a ese nivel. Entonces tienen diferentes orígenes y por lo tanto pues van a tener algunas diferencias significativas en cuanto a su función. Más sin embargo, en cuanto a su constitución, pues digamos que si son la parte ósea pues va a tener la misma constitución ósea o cartilaginosa dependiendo de la configuración. Dentro de las generalidades también tenemos que cuando se está conformando la cabeza y el cuello, vamos a encontrar que también es importante o es representativo la presencia de los arcos faringeos, ¿sí? Entonces, esos arcos faringeos van a aparecer durante la cuarta y la quinta semana del desarrollo embrionario y van a contribuir al aspecto externo o las características propias del embrión. ¿Listo? Entonces, eso también, o sea, aparte de que en cabeza y cuello vamos a encontrar nosotros nuestro mesénquima, ya sea de la cresta neural, del mesodermo de la placa lateral o del mesodermo paraxial, que conforman todas estas estructuras que estamos revisando, pues también vamos a encontrar la conformación de los arcos faringeos. ¿Listo? Entonces, estos arcos faringeos, cuando apenas se están formando, digamos, van a estar separados por unas fisuras profundas que se conocen como hendiduras faringeas. Entonces, entre cada arco faringeo vamos a encontrar unas fisuras que son las fisuras faringeas. ¿Listo? Así como aparecen los arcos faringeos, las hendiduras faringeas, vamos a encontrar las bolsas faringeas. Las faringias van a estar a todo lo largo de las paredes laterales de la faringe. Está en relación con la porción más craneal del intestino anterior. Entonces, cuando hablábamos del intestino, dijimos que tenía tres porciones y que la anterior se dividía en dos, ¿no es cierto? En una superior y en una inferior. Estas bolsas faringeas van a penetrar hacia el mesénquima que está alrededor de la faringe, pero no se abren hacia las hendiduras externas. Entonces van a estar contenidas, digámoslo de alguna manera, a ese nivel. Entonces, aparte de todo eso, ya sabemos, se forman los arcos faringeos, las hendiduras faringeas que están entre arco y las bolsas faringeas. ¿Dónde están las bolsas faringeas? A todo lo largo de las paredes laterales de la faringe. Entonces aquí nosotros podemos mirar aquí en la gráfica del medio los arcos faringeos, miren, y en medio de esos arcos faringeos, miren las hendiduras faringeas, ¿sí? Entonces arcos faringeos y hendiduras faringeas. Entonces aquí y aquí ya podemos mirar hacia la región lateral, miren estas que serían las bolsas faringeas, mírenlas aquí. Entonces las bolsas faringeas. Aquí. Entonces aquí nosotros vemos los arcos, entre arco y arco, la hendidura faríngea y hacia la pared de la faringe, entonces miren aquí las bolsas faríngeas. Los arcos faríngeos van a participar en la formación del cuello y de la cara. Hacia el final de la cuarta semana, el centro de la cara ya está conformado por el estomodeo y rodeado por el primer par de arcos faríngeos. Entonces, ¿qué es el estomodeo? Es una invaginación del ectodermo que está situado hacia el intestino anterior y es el encargado de dar origen a la boca y constituye inicialmente la cavidad bucal primitiva. ¿Listo? Entonces, dice que estos arcos faríngeos hacia el final de la cuarta semana van a estar pues ubicados en la cara y forman el estomodeo y van a estar rodeados por el primer arco faríngeo. Este estomodeo va a estar rodeado por el primer arco faríngeo. Entonces ya
pues sabemos que el estomodeo es una invaginación ectodérmica del intestino anterior y va a formar la boca, inicialmente la cavidad bucal primitiva. Entonces miren aquí, a este orificio que tenemos aquí, es el estomodeo, miren aquí, donde va a ser la boquita. Y alrededor del estomodeo, pues este de color amarillito, que es el primer par de arcos faringeos. Entonces miren el amarillito y el azul, el primer par de arcos faringeos. Entonces aquí miren el primer par y este pues ya sería el esbozo del segundo par como tal. Cuando el embrión tiene más o menos unos 42 días de vida, ya se reconocen 5 procesos o prominencias mesenquimatosas, 2 prominencias mandibulares, 2 prominencias maxilares y una prominencia frontonasal. Entonces, estas prominencias mandibulares se originan a partir del primer arco faríngeo en posición caudal al estomodeo, mientras que las prominencias maxilares se originan de la porción dorsal del primer arco faríngeo y van a ser laterales al estomodeo. Y la prominencia frontonasal va a corresponder a una elevación redondeada en posición craneal al estomodeo. ¿Listo? Entonces, obviamente, pues, si nos damos cuenta, la maxila está al lado de la boca, superior y lateral a la boca, entonces un poquito hacia arriba y lateral a la boca. La mandíbula pues va a estar por debajo y la prominencia frontonasal pues va a estar por arriba. Entonces esa es la ubicación topográfica de estas prominencias que se están conformando alrededor del estomodeo. Entonces miren aquí, dijimos que el estomodeo iba a ser la cavidad bucal primitiva, miren aquí el orificio oral, miren hacia arriba la prominencia frontonasal, miren aquí la prominencia frontonasal. Miren aquí lateralmente los procesos maxilares y miren hacia abajo los procesos mandibulares. ¿Listo? Entonces aquí los podemos ver en el embrioncito en formación. Aquí abajo miramos pues los arcos faringeos. Miren aquí entonces también lateralmente el proceso maxilar. Aquí estaría el frontonasal y aquí hacia abajo estaríamos la parte mandibular. Eso en relación pues a las estructuras que se están conformando alrededor de nuestro estomodeo. En cuanto a los arcos faringeos que tenemos, que cada arco faríngeo va a estar constituido por un núcleo de tejido mesenquimatoso. La parte externa de este tejido mesenquimatoso va a estar cubierto por ectodermo superficial y la superficie interna va a estar recubierta por epitelio, que es de origen endodérmico. ¿Listo? Entonces, así se constituyen los arcos faringeos. Aparte de este mesénquima que deriva del mesodermo paraxial y de la placa lateral, el núcleo de cada arco recibe un número importante de células de la cresta neural. O sea, estos arcos faringeos van a tener como componente, digámoslo, como origen como tal, pues los 3 elementos constitutivos. ¿Listo? Esas células de la cresta neural van a migrar, o sea, se van a desplazar hacia el interior de los arcos faringeos y ayudan a contribuir al componente esquelético de la cara, que era como habíamos visto en una diapositivas anteriores. Los componentes musculares de cada arco faríngeo tienen su propio nervio craneal y cada arco migra con su propio nervio craneal, ¿listo? Entonces van juntos, digamos. El músculo como tal lleva siempre su componente nervioso y su propio componente arterial, no venoso, pero el arterial sí. Entonces, en esa migración, cuando se están conformando los músculos que se originan de los arcos faringeos, van a migrar siempre el músculo para llegar a su posición con una arteria y con un nervio, desde el proceso de formación. Eso significaría que si por algún error de constitución un músculo no se desarrolla, tampoco se desarrollará a ese nivel ni la arteria que lo va a irrigar, ni el nervio que lo va pues, a inervar.
Entonces, hablemos un poquito del primer arco faríngeo. Este arco faríngeo va a tener dos porciones, una porción dorsal y una porción ventral. La porción dorsal del primer arco faríngeo se conoce como prominencia maxilar y se extiende hacia adelante por debajo de la región del ojo. Y la porción ventral se conoce como porción o prominencia mandibular. Esta prominencia mandibular va a contener el cartílago de Meckel. Ese cartílago de Meckel, a medida que va creciendo, ¿sí? La parte que va a constituir el oído, tiende a desaparecer, excepto en dos regiones que están ubicadas hacia su región más dorsal o más posterior, que van a permitir la conformación del yunque y del martillo, que son pues dos de los tres huesecillos que están conformando el oído. ¿Listo? Entonces, esas son las estructuras que vamos a originarse o por las que están constituidas pues nuestro primer arco faríngeo. El mesénquima de esa prominencia maxilar, miren, entonces habíamos dicho que la porción dorsal era la porción maxilar. ¿A qué va a dar origen? Entonces, ¿qué se origina del primer arco faríngeo en su porción pues maxilar? La premaxila, ¿sí? Va a formar la premaxila, va a formar luego pues el maxilar como tal, va a formar el hueso cigomático y la parte del hueso temporal por medio de una osificación intramembranosa. ¿Listo? Entonces va a formar la premaxila, la maxila como tal, el cigomático que está más lateral y parte del hueso temporal. La mandíbula también se forma mediante la osificación intramembranosa de ese tejido mesenquimatoso que lo está conformando y que está alrededor de ese cartílago de Meckel, que habíamos dicho que se iba a desaparecer, ¿no es cierto? También el primer arco faríngeo contribuye a la formación de los huesos del oído medio, parte del oído externo y el meato auditivo externo. Entonces, meato es el conductico pues como tal, ¿listo? Entonces, de ahí esas estructuras se van a originar del primer arco faríngeo. Pues aquí volvemos a ver nuestro estomodeo, mírenlo aquí, nuestro proceso maxilar, nuestro proceso frontonasal, miren nuestro proceso mandibular. Aquí por debajito ya estaría nuestro segundo arco faríngeo, ¿sí? Entonces miren aquí el proceso frontonasal, el proceso maxilar, el proceso mandibular, que le corresponden pues a nuestro primer arco faríngeo. Y por debajo ya estaría nuestro segundo arco faríngeo. No olvidemos que el estomodeo es el primordio de la cavidad bucal, o sea, de la boquita. Miren aquí. La musculatura que se origina del primer arco faríngeo va a conformar los músculos de la masticación, que pues nosotros ya sabemos, temporal, macetero y los pterigoides, medial y lateral. Eh, También ayuda a conformar de los músculos del cuello el vientre anterior del digástrico, solamente el anterior del digástrico, el miloioideo, el tensor del tímpano y el tensor del paladar. Esos músculos tienen origen a nivel del primer arco faríngeo. La inervación de los músculos del primer arco faríngeo van a derivar de la rama mandibular del nervio trigémino. O sea, el nervio trigémino es el encargado de la inervación de las estructuras que se están originando a partir del primer arco faríngeo. La parte sensitiva, la inervación sensitiva de la piel, de la cara, va a depender de la rama oftálmica, maxilar y mandibular del nervio trigémino. Entonces, el nervio trigémino se va a encargar de la parte sensitiva de la carita. Entonces, ese pues se divide en una rama oftálmica, en una maxilar y en una mandibular, las tres porciones, así como tú haces el facial para ayudarnos a la parte sensitiva. Entonces, aquí podemos mirar nuevamente nuestro primer arco, nuestro segundo, nuestro tercer, bueno, nuestro cuarto, ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. El segundo arco faríngeo, entonces esas son las estructuras que se van a originar del primer arco faríngeo. Del segundo arco faríngeo, entonces el cartílago del segundo arco faríngeo también se conoce como arco hioideo, va a dar origen al estribo.
Entonces ya aprendimos que el martillo y el yunque son del primer arco faríngeo y el estribo del segundo arco faríngeo. También va a originarse la apófisis estiloides del hueso temporal y el ligamento estiloioideo. De la región anterior o ventral de este segundo arco faríngeo se va a originar el asta menor y la porción superior del cuerpo del hueso ioides. Eh, el mesénquima del segundo arco también ayuda a la conformación de la parte del oído externo, así como lo hacía el primero. Los músculos de este segundo arco faríngeo, que dijimos que también se conocía como arco ioideo, los que se están originando a este nivel son los músculos del estribo, el músculo estiloioideo, miren, el vientre posterior del digástrico, los músculos auriculares, dijimos que teníamos un anterior, un posterior y un superior, y los músculos de la expresión facial. ¿Listo? Dijimos que todos los músculos de la mímica, como los habíamos revisado en anatomía, se caracterizaban porque eran inervados por un solo nervio, que era el nervio facial. Entonces ahora ya nos queda claro por qué. Porque el nervio facial es la estructura nerviosa que se va a originar del segundo arco faríngeo y obviamente va a ser el encargado de la inervación de todos los músculos de la expresión facial o también conocida como mímica facial. ¿Listo? Entonces, mmm, miren acá, del primer arco faríngeo está el trigémino. Y este trigémino es la parte sensitiva, ¿sí? Es la parte sensitiva de la piel de la cara, ¿sí? La piel es por el trigémino, porque estamos hablando de cara. Entonces, la piel de la cara es por el trigémino, pero los músculos, ¿sí? Los músculos de la cara, que son los de la mímica, el músculo es inervado por el facial. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque en las parálisis faciales la parte sensitiva no está afectada, pero sí la parte muscular. Entonces, porque sus orígenes son diferentes. Entonces, al ser diferentes, no tienen pues una correlación, digámoslo, embriológica que tenga su mismo origen. Entonces, la sensibilidad de la piel, la persona que hace parálisis la tiene conservada, pero la movilidad o el movimiento de esos músculos son los que se ven afectados. Entonces, ya nos queda embriológicamente esta parte clara por qué sucede de esa manera. Bueno, el tercer arco faríngeo va a dar origen a la porción inferior del cuerpo y las astas mayores del hueso ioides o cuernos mayores, que también uno lo conoce como cuernos. Eh, los músculos que se originan de este tercer arco faríngeo están limitados al músculo estilofaríngeo. Entonces, el músculo estilofaríngeo se va a originar del tercer arco y van a estar inervados por el glosofaríngeo. Entonces, el glosofaríngeo es el nervio del tercer arco. Del primer arco es el trigémino, del segundo arco es el facial y del tercer arco es el glosofaríngeo. Es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí en esta gráfica, pues miren, tenemos el hueso ioides, entonces aquí sus cuernos mayores, sus astas menores, su cuerpo, entonces tienen diferentes orígenes a nivel de arcos cuando hablábamos, miren, el cartílago de Mecker, que dijimos que se atrofiaba y formaba el yunque y el estribo. Eh, mm, Aquí tenemos el proceso del estiloideo, el ligamento estiloideo. Bueno, aquí tenemos los cartílagos de la tiroides, aquí es el tiroides, cartílago tiroides, este es el cartílago cricoides y aquí los anillos traqueales, pues de los cuales todavía no hemos hablado. El cuarto y el sexto arco faríngeo. Dice que los componentes cartilaginosos del cuarto y el sexto se van a fusionar para formar el cartílago tiroides que habíamos visto, el cricoides, los aritenoides, los corniculados, el cuneiforme de la laringe. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los cartílagos que están conformando la laringe se originan del cuarto y del sexto arco faríngeo. Pues y obviamente es por la posición, ¿no es cierto? Tendría que ser el arco faríngeo más caudal el que ayude a formar estas estructuras, pues en relación, digámoslo, con el primero.
El primero, mire que está formando las estructuras pues, más superiores, el segundo y el tercero. Entonces, estos forman las. Y este ya, el cuarto y el sexto, se van a encargar de formar las estructuras más distales. Los músculos que se originan de este cuarto y sexto arco faríngeo, entonces tenemos el cricotiroideo, el elevador del velo del paladar, los constrictores de la faringe, que son tres, van a estar inervados por una rama que es la rama laríngea superior del vago, el nervio del cuarto arco. Entonces, del cuarto arco, el nervio que lo representa es el nervio vago. Los músculos intrínsecos, o sea, la parte interna de la laringe, van a inervarse por una rama laringea, pero esta rama laringea es la recurrente. La rama laringea recurrente también se origina del nervio vago. Ese nervio vago es el nervio del sexto arco. Entonces, el nervio vago va a estar compartiendo origen para el cuarto y el sexto arco faríngeo, pero el cuarto arco faríngeo es la rama laríngea superior a través de esta. Y el sexto arco es a través de la rama laríngea recurrente. ¿Listo? La rama laríngea recurrente. Y así pues se va a quedar y se va a conformar las estructuras que se están originando de nuestros arcos faríngeos. Ya lo habíamos visto. Este pues era una diapositiva que está en el libro. Entonces dice, por ejemplo, aquí que se origina del primer arco faríngeo, que se origina del segundo arco faríngeo, del tercero, del cuarto y del sexto. Hay literatura que puede variar, digámoslo, un cartílago puede tener dos orígenes, ¿no? Entonces, pues no hace mayor diferencia. Yo sé que les voy a preguntar. Entonces, miren aquí del primer arco faríngeo, entonces miren la porción de Mecker, o el cartílago de Mecker, que va, cuando ya se atrofia forma el yunque y el martillo. La porción dorsal, entonces el maxilar superior, el cigomático, parte del temporal por la fusión intramembranosa que hablábamos, ¿listo? Y pues el quinto arco faríngeo, a pesar de estar ubicado pues entre el cuarto y el sexto, que son arcos pues representativos por las estructuras que forman, este se quedó rudimentario, no alcanzó a evolucionar, no alcanzó a desarrollarse y por lo tanto pues no tiene una función específica, o no una función, sino una o estructuras que se hayan desarrollado pues a partir de este origen. No tiene. Aquí pues es también un resumen de los músculos y de los nervios que se originan pues de los arcos faringeos del primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. Entonces aquí ya está y que van a inervar. Dijimos entonces que entre cada uno de los arcos faringeos íbamos a encontrar las bolsas faríngeas, ¿sí? Eh, el embrión va a tener 4 pares de bolsas faríngeas, la quinta es rudimentaria, solamente se alcanzaron pues a desarrollar como tal 4 bolsas faríngeas que ya habíamos dicho que estaban hacia la pared lateral de la faringe. La primera bolsa faríngea, ¿sí? Va a formar un divertículo, una estructura alargada, una forma de tallo que se conoce como el receso túbulo timpánico, ¿sí? Entonces, el divertículo que se forma por la elongación de la primera bolsa faríngea se conoce como receso tubotimpánico. Entra en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura faríngea. ¿Listo? Entonces, va a entrar en contacto con esa primera hendidura. La porción distal de este divertículo, de este alargamiento, va a ensancharse, ¿sí? Se va a engrosar, se va a dilatar y va a permitir la formación de la cavidad timpánica primitiva que va a conformar el oído medio. Eh, el segmento, la porción proximal de este receso tubo timpánico va a continuar todavía estrecho. Al ser estrecho, entonces va a conformar una estructura que se denomina la trompa faringotimpánica o la trompa de Eustaquio. ¿Listo? Entonces,
Esto se origina de la primera bolsa faríngea. El recubrimiento, o sea, la estructura que está recubriendo esta cavidad timpánica, ¿sí? Las células que recubren esta cavidad timpánica van a participar en la formación de la membrana timpánica o del tímpano. Entonces, esas son las estructuras que se van a originar de la primera bolsa faríngea. La segunda bolsa faríngea, entonces, las células que la están recubriendo, o sea, esa cubierta epitelial, prolifera y va a formar unas yemas. Esas yemas, elongaciones o prolongaciones, van a entrar hacia el mesénquima circundante. Estas yemas que se han formado de la segunda bolsa faríngea van a constituir el primordio de las amígdalas palatinas. Cuando el embrión aumenta en edad gestacional, entre el tercer y quinto mes, estas amígdalas palatinas van a ser infiltradas por tejido linfático. Habíamos dicho que ese tejido linfático, cuando nosotros somos niños, ayudaban a nuestro sistema inmune por la producción de linfocitos. ¿Listo? Entonces, parte de la bolsa, de la segunda bolsa faríngea, pues persiste por algún tiempo, otra se degrada y lo que queda en el producto pues que está formando en el adulto va a formar las fosas amigdalinas, que son las estructuras que van a contener pues esas amígdalas como tal. Entonces ya se desaparece el tejido que se ha originado de la segunda bolsa faríngea, pero los remanentes van a constituir una fosa que es la fosa amigdalina. De la tercera bolsa faríngea y la cuarta también bolsa faríngea, hacia su extremo distal, van a tener un ala dorsal y un ala ventral que va a ayudar a conformar las estructuras. Hacia la quinta semana, ese epitelio que recubre la parte dorsal de la tercera bolsa va a conformar lo que es como la glándula paratiroides inferior. ¿Listo? Y esa ala ventral o anterior va a conformar el timo. Entonces, ¿qué se origina de la tercera bolsa faríngea? Hacia la región anterior se origina el timo y hacia la región posterior se va a originar las glándulas paratiroides, pero las inferiores, no las superiores. Ahora vemos de dónde se originan las superiores. ¿Listo? El timo es una estructura linfoide también que es grande en los niños, pero a medida que la edad luego empieza a avanzar, empieza a disminuir de tamaño hasta que en el adulto ya es demasiado pequeño. Es bien importante que nosotros tengamos en cuenta el timo como médicos porque resulta que el timo es una estructura que usted la va a ubicar hacia la región superior del tórax y a veces está más lateralizado hacia la derecha que hacia la izquierda. Hay pacientes que vienen de 1 año, de 8 meses, de 6 meses, remitidos con diagnóstico de neumonía y es timo, ¿sí? Entonces, no se olviden que el timo es una estructura linfoide, ¿sí? Que va a ser mucho más grande en los niños pequeños y a medida que va creciendo tiende a disminuir. Entonces, no se olviden. Bien, bien importante tenerlo en cuenta. Los dos primordios glandulares que se originan de la tercera bolsa faríngea pierden su conexión con la pared faríngea y entonces van a migrar. El timo, mire, migra en dirección caudal y medial, llevando consigo las paratiroides inferiores. El crecimiento, mire, y el desarrollo del timo continúa hasta la pubertad. En el niño pequeño, el timo ocupa un espacio considerable, es muy grande dentro del tórax. Va a estar por detrás del esternón y por delante del pericardio, que es la membrana que recubre el corazón y el origen de los grandes vasos. ¿Listo? Entonces, a ese nivel vamos a encontrar timo. No es neumonía, es timo. Entonces, no se olviden de esa parte bien importante. Y está un poquito lateralizado pues hacia la derecha, como les decía. En las personas de mayor edad, pues ya es difícil reconocerlo, ya no tenemos timo, este se atrofia y va a ser sustituido o reemplazado por un tejido adiposo. El tejido paratiroideo de la tercera bolsa, dijimos,
y va a formar las glándulas paratiroides inferiores. ¿Dónde están ubicadas estas glándulas paratiroides? Detrás de la glándula tiroides, ¿sí? Entonces, tenemos la glándula tiroides y detrás vamos a encontrar las paratiroides, dos superiores y dos inferiores. Las dos inferiores se originan de la tercera bolsa faríngea. Y obviamente, pues tienen funciones muy, muy importantes dentro de nuestro funcionamiento normal. La cuarta bolsa faríngea. ¿Qué hace? Entonces, mire, el epitelio de la región dorsal o posterior de la cuarta bolsa faríngea va a ser la encargada de formar las glándulas paratiroides superiores. ¿Listo? Entonces, de la tercera, las inferiores, y de la cuarta, las superiores. Cuando estas glándulas paratiroides superiores pierden contacto con la pared de la faringe, o sea, se separan de la faringe, van a dosarse o van a ponerse en contacto, mire, con la superficie dorsal o posterior de la glándula tiroides. Que obviamente esta glándula tiroides también está desplazándose en sentido caudal, ¿sí? En sentido caudal, ¿para qué? Para ubicarse hacia la región pues anterior del cuello, ¿listo? Entonces, no se olviden que de la cuarta bolsa faríngea se originan las glándulas paratiroides superiores y esas glándulas paratiroides superiores se van a dosar o a fijar hacia la cara posterior o región posterior ¿de quién? De la glándula tiroides. La región ventral o anterior de esta cuarta bolsa faríngea, la parte anterior, va a dar origen al cuerpo último bronquial. Este cuerpo último bronquial se va a incorporar o va a entrar en contacto con la glándula tiroides, incorpora la glándula tiroides. Las células que están conformando este cuerpo último bronquial van a producir unas células que son las células parafoliculares o también conocidas como células C de la glándula tiroides. ¿Cuál es la función de estas glándulas C? Secretar calcitonina. Esa calcitonina, ¿qué es? Es una hormona cuya función es ¿cuál? Regular la concentración de calcio en la sangre. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque resulta que por la patología que la paciente tenga ya en su vida adulta, se haya o tenga necesidad de retirar la glándula tiroides, existe la posibilidad de que no solo salga la tiroides, sino que también se lleven las glándulas paratiroides. Cuando estamos en la parte embriológica, se está conformando pues todas las estructuras, mire que este cuerpo último bronquial es el que va a producir la calcitonina, o sea, las células, mejor dicho, las células parafoliculares, o también conocidas como células C, que producen la calcitonina. Entonces, cuando la glándula tiroides funciona mal, o la paratiroides funciona mal, o por alguna circunstancia se retrae la glándula, es bien importante que la persona consuma calcio y vitamina D complementario. ¿Sí? Entonces no se les vaya a olvidar esa parte. ¿Por qué? Porque si ya no tiene las glándulas que la está produciendo, entonces tiene que obviamente consumirlas externamente para poder seguir cumpliendo con sus funciones como normalmente lo venía haciendo. ¿Listo? Entonces miren aquí tenemos nuestra primera bolsita faríngea, que es la que podemos mirar aquí. Miren aquí nuestro cuerpo último bronquial. Miren aquí el primor de las paratiroides superiores. Aquí tenemos nuestro timo, nuestras paratiroides inferiores. Bueno, aquí las tonsilas o amígdalas palatinas, mírenlas aquí. Aquí tenemos la tiroides, mire esta rojita. Y detrás de la rojita, miren las azules, las paratiroides superiores. Y por debajo, mire, ya están ascendiendo con el timo, mire, porque el timo está acá, empiezan a ascender para ubicarse por detrás de la tiroides también las paratiroides inferiores. ¿No? Y así se ubican. Entonces, de las bolsas faríngeas también tenemos que, resumiendo, pues, de la primera bolsa faríngea se va a originar o derivar la cavidad timpánica, el oído medio, la tuba de Eustaquio. De la segunda vamos a encontrar las amígdalas palatinas
y las fosas amigdalinas. De la tercera vamos a tener bolsa faríngea, las glándulas paratiroides inferiores y el timo. Y de la cuarta bolsa faríngea, las glándulas paratiroides superiores, el cuerpo último bronquial, que dijimos que se cargaba de producir células tipo C, que están en la glándula tiroides y que producían calcitonina. Entonces, esas son las estructuras que se van a originar de las bolsas, de las cuatro bolsas faríngeas. Dijimos que solamente hay cuatro porque la quinta es rudimentaria y no va a cumplir ninguna función, es decir, no permite el crecimiento o el desarrollo de otras estructuras. Miren aquí las amígdalas palatinas. Aquí nosotros tenemos nuestra tiroides, nuestras paratiroides superiores, miren aquí ya ubicadas las paratiroides inferiores, miren aquí el timo, ¿sí? Mm, ¿Qué más podemos ver? Eso es lo que estamos revisando pues ahorita. Entonces dijimos que miren las amígdalas palatinas, son estas, tienen tejido linfoide, miren, y ese tejido linfoide es el que hace pues la proliferación de los linfocitos cuando somos niños. Cuando ya somos adultos ya no cumple ninguna función. Y dijimos que entre cada arco faríngeo íbamos a encontrar unas hendiduras, ¿no es cierto? Que son las hendiduras faríngeas. El embrión, cuando tiene alrededor de más o menos 5 semanas, se caracteriza por la presencia de 4 hendiduras faríngeas. El conducto auditivo externo se desarrolla a partir de la invaginación del ectodermo en su porción más superficial del primer arco faríngeo. Eso ya pues ya lo habíamos revisado. La proliferación activa, ¿sí? Cuando crece, el tejido mesenquimatoso del segundo arco lo lleva a superponerse al tercero y al cuarto arco faríngeo. Eh, por último, entonces se fusiona con el borde epicárdico en la región inferior del cuello y la segunda, tercera y cuarta hendidura pierden contacto con el exterior. Las hendiduras forman una cavidad cubierta por epitelio ectodérmico, que es el seno cervical. Eso van a ser las hendiduras faríngeas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos bueno, una hendidurita, pero esta gráfica ya la habíamos revisado. Bueno, entonces eso en cuanto a lo que tiene que ver pues con las hendiduras, que ya sabemos dónde van a estar ubicadas, ¿listo? Realmente el de las hendiduras como tal, no existen estructuras representativas que se desarrollen como tal, ¿sí? No existen, como se desarrollan, por ejemplo, del primer arco faríngeo, de la primera bolsa, entonces no existen pues como tal. Regálame un minutico, por favor. Bueno, entonces dentro de los órganos que están en el cabeza y cuello, pues de los que habla nuestra literatura, habla de la lengua. Entonces dice que la lengua va a desarrollarse más o menos a partir de la cuarta semana de gestación y vamos a encontrar dos prominencias o protuberancias linguales, una derecha y una izquierda, y hacia la porción medial vamos a encontrar otra protuberancia que es un tubérculo impar. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, mire, la protuberancia lingual lateral. Entonces, una derecha y una izquierda, miren aquí la protuberancia lateral de la lengua, y aquí una protuberancia central o una protuberancia impar.
¿Listo? Entonces, esto sucede alrededor de la cuarta semana de gestación. Las tres protuberancias tienen origen a partir del primer arco faríngeo. Entonces, es decir, que la lengua se origina a partir del primer arco faríngeo. Mm, una segunda protuberancia medial aparece, que se conoce como la cúpula o la eminencia hipobronquial, que va a estar conformada por mesodermo, que este mesodermo se originó en el segundo y tercer, en el segundo arco bronquial, en el tercer arco bronquial y parte del cuarto arco bronquial. ¿Listo? Está originándose una segunda protuberancia medial. Y una tercera protuberancia medial, todas estas son mediales, va a estar conformada por la porción posterior del cuarto arco faríngeo. Que va a permitir la formación de la epiglotis. Entonces está más ubicado hacia la parte posterior. Justo por detrás, ¿sí?, de esta protuberancia vamos a encontrar el orificio laríngeo, que va a estar protegido o va a estar alrededor de las protuberancias aritenoides. ¿Listo? Entonces es así como se empieza a conformar la lengua. Entonces estábamos mirando acá las dos protuberancias y miren aquí el tubérculo impar, miren aquí la eminencia hipobronquial, miren aquí, y miren aquí la prominencia o protuberancia epiglótica. Entonces lo que nos dice acá, miren, eh, detrás, digámoslo, de alguna manera, mire, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo es lo que vamos a encontrar la conformación de las diferentes, eh, ¿ves? Me fue la palabra. Mm, protuberancias, las diferentes protuberancias. Entonces, mire, esa primera protuberancia era la medial, que formaba el tubérculo impar, mírenlo aquí. La primera protuberancia, el tubérculo impar. La segunda protuberancia, miren aquí, la segunda protuberancia forma la eminencia hipobronquial o cúpula. ¿Listo? Miren aquí. Entonces aquí está, la de color amarillito. Y se forma una tercera protuberancia, miren en el centro, que va a formar la epiglotis, miren, aquí, miren, la epiglotis. Y más hacia abajo, miren aquí, el orificio laríngeo, y lateralmente, miren, las protuberancias aritenoides, ¿listo? Entonces así se empieza a conformar la lengua y hacia abajo las diferentes estructuras. Entonces, miren, la epiglotis es un cartílago de la laringe, y este orificio laringio es el que va a contener, vamos a ver, las cuerdas bucales, y esas cuerdas bucales son las que permiten la fonación. Dice que al crecer las protuberancias linguales laterales, las de arriba, van a rebasar el tubérculo impar, o sea, se ponen en contacto con él y se fusionan entre sí. Cuando se fusionan, esos dos procesos laterales van a dar origen a los 2/3 anteriores de la lengua, que es lo que se conoce como el cuerpo de la lengua. Entonces, mire, adelante, mire, se fusionan las dos protuberancias linguales laterales y hacia adelante van a conformar el cuerpo de la lengua. Ese cuerpo de la lengua es la parte móvil que nosotros tenemos para nuestro lenguaje articular. La mucosa que cubre el cuerpo de la lengua se origina a partir del primer arco faríngeo. Entonces, la parte sensitiva para esta región está a cargo de ¿cuál nervio? Pues del trigémino, porque era el trigémino el que se originaba del primer arco faríngeo. ¿Listo? Dice que este cuerpo de la lengua va a estar separado de la raíz o parte posterior de la lengua por un surco que tiene la forma de una V invertida que se llama el surco terminal. Entonces, miren aquí, el surco terminal. ¿Listo? Entonces, este es el cuerpo de la lengua, los 2/3 anteriores, que es la parte móvil, y hacia atrás está el surco. Este surco de la lengua hacia atrás se va a continuar como la raíz de la lengua, que es la que se va a encargar de la fijación. ¿Listo? Entonces, ¿quién inerva el cuerpo de la lengua? El trigémino. ¿Listo? Entonces, miren aquí, el cuerpo de la lengua va a estar por el trigémino. Miren aquí el surco terminal de la lengua. Y esto ya vendría a ser la raíz de la lengua. Miren aquí, la raíz de la lengua.
La porción posterior de la lengua, entonces, es lo que se conoce como la raíz de la lengua. Esta raíz de la lengua ya se va a originar a partir del segundo arco faríngeo, tercer arco faríngeo, y hay algunas porcioncitas, pues digámoslo, que se forman también del cuarto arco faríngeo. Esto es lo que hace que la mayoría o la mayor parte de esta raíz de la lengua esté inervado por el glosofaringio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tercer arco tiene mayor contribución al desarrollo de la raíz de la lengua. Entonces dijimos que el segundo era para el facial, ¿no es cierto? Entonces también, pero el que más aporta de estos arcos faringios es el tercero, y el nervio del tercero era el glosofaringio. Entonces, por eso la inervación de esta parte de la raíz de la lengua va a estar a cargo del nervio glosofaringio. Entonces, pues aquí otra vez lo mismo. Mira, aquí está tercio posterior de la lengua. Esto es lo que corresponde a la raíz de la lengua, ¿sí? Miren, aquí tenemos la epiglotis. Entonces, cuando usted va a intubar a un paciente, nunca se olvide que pegada a la raíz de la lengua está la epiglotis. Y la epiglotis es una puerta que si usted la abre, puede ver la vía aérea, pero si usted no la abre, no ve la vía aérea, el paciente pues se muere si no se puede intubar. La epiglotis y el extremo posterior de la lengua van a estar inervados por el laringio superior. Al hablar de qué es el laringio superior, sabemos que la inervación está a cargo del cuarto arco faríngeo. Los músculos de la lengua, en su mayoría, se derivan de los mioblastos que se originaron en los somitas occipitales. La musculatura de la lengua está inervado, ya dijimos, que el cuerpo por mentira. La musculatura de la lengua como tal, los músculos que están conformando la lengua, van a estar dadas por el nervio hipogloso. ¿Listo? El cuerpo está inervado por el trigémino, que es del primer arco. ¿Listo? Entonces, un ratico. Entonces el cuerpo va a estar inervado por el trigémino, ¿listo? Entonces aquí lo que decimos que es los músculos de la lengua, por el hipogloso, pero el cuerpo como tal de la lengua va a estar inervado por el trigémino. Y la raíz, ya dijimos, por el glosofaringio, porque a pesar de que está conformado por el segundo, por el tercer y por el cuarto, es el tercer arco faringio el que más aporta, ¿listo? Entonces, dice, la inervación sensorial, la parte gustativa, para los 2/3 anteriores de la lengua, es provista por la rama de la cuerda del tímpano del nervio facial. Y la del tercio posterior depende del nervio glosofaringio. ¿Listo? Entonces, puede darse el caso de que dependiendo del nervio comprometido y de la lesión, la persona pueda percibir algunos sabores y otros no los pueda percibir, precisamente por esta inervación sensorial que vamos a encontrar a nivel de la lengua. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos bajando, encontramos nuestra glándula tiroides, eh, aparece como una proliferación de tejido epitelial en el piso de la faringe, entre el tubérculo impar y la cúpula. Eh, en el sitio donde se está conformando esta glándula tiroides, más tarde se va a conocer como agujero ciego, ¿sí? La tiroides desciende por delante del intestino faríngeo, tiene la forma de un divertículo bilobulado, o sea que tiene 2 lóbulos. Durante esa migración, la tiroides va a estar en contacto con la lengua por medio de un conducto estrecho que se llama el conducto tirogloso, que a medida que va creciendo el producto tiende a desaparecer ese conducto tirogloso. ¿Listo? Entonces miren aquí, miren la glándula tiroides, miren aquí el conducto tirogloso, miren aquí el agujero ciego, ¿sí? Y mire finalmente cómo la glándula tiroides se ubica hacia la región anterior del cuello. A medida que avanza el desarrollo, la glándula tiroides desciende
por delante del hueso yoides, los cartílagos laringeos, para finalmente ubicarse delante de la tráquea, hacia la séptima semana. Entonces, mira, apenas llevamos 7 semanas de gestación en el útero de nuestras madres y ya la tiroides está ubicada donde tiene que estar. Cuando se ubica ya hacia la región anterior de la tráquea, hacia la porción central de esos dos lóbulos que tiene, vamos a encontrar un pequeño crecimiento que se llama un istmo, ¿sí? El istmo de la glándula tiroides, que está hacia la mitad y en medio de los dos lóbulos laterales de la glándula tiroides. La tiroides comienza a fusionarse casi al final del tercer mes de vida. Las células foliculares van a producir un coloide que le va a servir como fuente de lo que a futuro va a ser la producción de tiroxina y triiodotironina. ¿Listo? Las células parafoliculares o células C, ya dijimos que se iban a derivar del cuerpo último bronquial que iban a encargarse de la producción de calcitonina. Es así como la glándula tiroides produce tiroxina, triiodotironina y calcitonina. ¿Listo? Que esto cuando ustedes miren la fisiología es muy bonita esta parte endocrinológica. Entonces miren aquí nuestra glándula tiroides, miren aquí el agujero ciego, aquí se empieza a formar el istmo, miren los dos lóbulos que tiene nuestra glándula tiroides ubicado hacia la región pretraqueal. La cara, entonces también, al final de la cuarta semana aparecen los procesos o las prominencias pues faciales. Las prominencias maxilares se identifican, ya dijimos, hacia la región lateral del estomodeo. Las prominencias mandibulares están más distales al estomodeo, hacia abajo, ¿listo? Entonces ya lo habíamos visto aquí, la prominencia frontonasal, la prominencia maxilar y la prominencia mandibular. Este es el estomodeo, que es lo que va a hacer a futuro la cavidad bucal. La prominencia frontonasal, que estaba hacia arriba del estomodeo, eh, se va a conformar o se va a formar por la proliferación del mesénquima ventral de las vesículas cerebrales y constituye el borde superior del estomodeo. Bueno, a ambos lados de la prominencia frontonasal vamos a encontrar un engrosamiento, ¿sí? De de este ectodermo superficial que se conocen como las plácodas nasales o plácodas olfatorias. Eh, Este crecimiento de estas plácodas nasales va a estar supervisado o influenciado en forma inductiva, ¿sí? O por la producción de la porción ventral del prosencéfalo, ¿sí? Entonces, todas las células que se encuentran hacia la región anterior o ventral del prosencéfalo van a estar influyendo sobre las plácodas nasales. Durante la quinta semana, a ver, miremos aquí. Miren aquí las placas nasales. Véanlas aquí. Durante la quinta semana, estas placodas nasales se van a invaginar, ¿sí? Se empiezan ya a invaginar, o sea, a introducirse como tal para formar lo que se va a conocer como fosas nasales. Cuando se empiezan a invaginar, estas plácodas nasales forman una cresta tisular alrededor de cada fosa y van a formar las prominencias nasales. Las elevaciones en los bordes externos son las prominencias nasales laterales y hacia su borde interno van a ser las prominencias nasales mediales. ¿Listo? Entonces van a formar esas prominencias nasales. Durante las 2 semanas siguientes, las prominencias maxilares siguen creciendo en dirección medial de manera simultánea, de modo que la maxila crece más y va a comprimir esas prominencias nasales mediales y las lleva hacia la línea media para que se puedan fusionar. Por lo tanto, esa hendidura ubicada entre la prominencia nasal medial y la prominencia maxilar se pierde y los dos quedan fusionados. ¿Listo? Entonces, es como decir, desplaza esa parte de las prominencias nasales hacia la porción medial y las hace que se vuelvan muy junticas, la del lado derecho con la del lado izquierdo, y cada una se termine uniendo o fusionando a la prominencia maxilar.
Esto ayuda a que se pueda dar o se pueda formar el labio superior a partir de las dos prominencias nasales mediales y las dos prominencias maxilares. ¿Listo? Las prominencias nasales laterales no participan en la formación del labio superior. Solamente las prominencias nasales mediales son las únicas que van a participar. ¿Listo? El labio inferior y la mandíbula se integran a partir de las prominencias pues mandibulares. Las otras son, entonces el labio superior es del maxilar y el labio inferior es del mandibular, que se van a fusionar hacia la línea media. Al inicio, entonces dice, esas prominencias maxilares y las prominencias nasales laterales van a estar separadas por un surco profundo, que es el surco nasolagrimal. El ectodermo del piso de este surco nasolagrimal forma un cordón epitelial que se desprende del ectodermo suprayacente. ¿Listo? Después, este surco se canaliza. El cordón da origen al conducto nasolagrimal y su extremo superior se ensancha y genera el saco lagrimal. Entonces, mire, cuando se están formando, entonces el surco, acuérdese que el surco es como un canal. Por dentro de ese surco se forma ese ectodermo del piso, ¿sí? El ectodermo del piso del surco nasolagrimal prolifera y forma ese cordón, y el cordón es el que va a conformar el conducto por donde va a pasar la lágrima. ¿Sí? Pero hacia la parte superior del conducto se va a ensanchar y ahí va a generar el saco lagrimal. Entonces, el saco lagrimal, como nosotros cuando revisamos eh, ¿cómo se llama? Órbita, la parte de anatomía de órbita, que usted la revisó, cada uno lo revisó, nos dice que hacia la región lateral del hueso frontal encontrábamos una fosa, que es la fosa de la glándula lagrimal. Entonces, esa fosa de la glándula lagrimal, que es lateral, es donde se producen las lágrimas, pero se acumulan a nivel de este, que es el saco lagrimal. ¿Listo? Y por medio del conducto y del surco, pues pasan hacia la cavidad nasal. Bueno, esta pues ya la habíamos visto, solamente es para mirar aquí la prominencia frontonasal, miren aquí las fosas nasales, miren aquí la plácoda nasal, miren, las fosas nasales, aquí ya la membrana orofaringe, aquí el orificio oral, aquí tenemos el proceso maxilar, el proceso mandibular, entonces miren aquí la mandíbula, ¿listo? Em, Cuando se desprende ese cordón, después de que se desprende el cordón, las prominencias maxilares y las prominencias nasales laterales se van a fusionar unas con otras. Cuando se fusionan, entonces ya se van a dar, pues, digámoslo, como forma o estabilidad al rostro. El conducto nasolagrimal se dirige desde el ángulo medial del ojo hasta el meato nasal inferior de la cavidad nasal. ¿Sí? Entonces, el conducto nasolagrimal va desde el ángulo medial del ojo hasta el meato nasal inferior. ¿Sí? ¿Dónde está el meato nasal inferior? En la cavidad nasal. Y esto es lo que permite que cuando la persona llora se mezclen las lágrimas con la secreción nasal. ¿Por qué aumenta la producción de secreción nasal cuando la persona está llorando? Porque la lágrima tiene un pH muy diferente al de la mucosa nasal y la quemaría y la destruiría. Entonces se destruiría toda la parte nasal. Por eso tiene que, cuando llora, secretar más moco para evitar que eso suceda. ¿Listo? Las prominencias maxilares crecen para constituir las mejillas y los maxilares, pues, donde van a dar origen a los dientecitos. La nariz se forma a partir de 5 prominencias o procesos faciales. Una, que son la prominencia frontonasal, entonces la prominencia frontonasal va a dar origen al puente nasal. Las prominencias nasales mediales fusionadas van a formar el dorso y la punta de la nariz, ¿sí? Y las prominencias nasales laterales forman sus alas. ¿Listo? Las laterales forman las alas, las mediales forman el dorso y la punta, y la prominencia frontonasal, pues el puente o raíz, que también lo dice alguna literatura, como la raíz de la
de la nariz. Entonces, pues aquí ya podemos mirar, bueno, este tiene 6 semanas, este ya tiene 7. Entonces, miren las narinas externas, miren aquí el labio superior, ya se está formando. Otra estructura, pues en cara y cuello, es el segmento intermaxilar o la premaxila, que va a estar compuesto por el componente labial, que forma el filtrum del labio superior, esa lineecita que tenemos hacia el centro, un componente maxilar que contiene los 4 incisivos, los 4 dientes incisivos, los centrales, y un componente palatino que forma el paladar primario triangular. ¿Listo? Estas son las estructuras que se van a estar originando de esa parte premaxilar. Y también tenemos un paladar secundario. Ese paladar primario, ¿sí? Que es este paladar primario triangular, se origina de ese segmento intermaxilar. El segmento principal del paladar definitivo se va a formar a partir de 2 evaginaciones similares a las prominencias maxilares. ¿Listo? Estas evaginaciones se conocen como crestas palatinas. Estas crestas palatinas, que van a dar origen a este paladar secundario, aparecen hacia la 6ª semana del desarrollo embrionario. Van a crecer en dirección oblicua y hacia abajo a cada lado de la lengua. ¿Listo? Durante la 7ª semana, estas crestas palatinas ascienden para tomar una posición horizontal por encima de la lengua y terminan fusionando y permitiendo la formación de ese paladar secundario. Hacia la parte anterior de estas crestas palatinas, o estas crestas palatinas hacia su región anterior, terminan fusionándose con ese paladar primario triangular. Cuando se fusionan, ¿sí? El foramen incisivo es el punto de referencia entre el paladar primario y el secundario en la línea media. ¿Listo? Entonces todos sabemos dónde está ese foramen incisivo. Al mismo tiempo que se fusionan esas crestas palatinas, el tabique nasal, el tabique, crece hacia abajo y se va a unir con la cara cefálica del paladar que está en proceso de formación. Eso en cuanto al paladar. En cuanto a las fosas nasales, pues el resumen, durante la 6ª semana, esas fosetas nasales tienden a profundizarse. Al inicio, la membrana oronasal separa esas fosetas de la cavidad oral primitiva por medio de 2 orificios recién formados, que son las coanas primitivos. Usted ya sabe qué son las coanas. Estas coanas se van a ubicar una a cada lado de la línea media y justo por detrás del paladar primario. ¿Listo? Las coanas definitivas se ubican en la unión entre la cavidad nasal y la faringe, porque son las que permiten el paso del aire. Los senos paranasales se desarrollan como divertículos de la pared nasal lateral y se extienden hacia el interior de los huesos maxilares, etmoidales, frontales y esfenoidales. Entonces, esos senos paranasales es lo que van a conformar los huesos neumáticos. Alcanza su dimensión máxima durante la pubertad y contribuye a la configuración definitiva de la cara. Pues todos sabemos que esas fosas nasales son las que definitivamente le van a dar la forma a la cara. ¿Listo? Y finalmente los dientes, ¿sí? Entonces, hacia la 6ª semana del desarrollo, ¿sí? La capa basal de la cubierta epitelial de la cavidad oral va a formar una estructura que tiene la forma de una letra C, que se conoce como la lámina dental, ¿sí? Esa lámina dental va a estar recubriendo a todo lo largo del maxilar y de la mandíbula, ¿listo? Entonces, esta lámina dental, lo que va a dar origen es a varias yemas dentales, 10 en el maxilar superior y 10 a nivel mandibular. ¿Listo? Estas yemas van a formar los esbozos de lo que van a ser
las piezas dentales, ¿sí? Entonces, estas yemas son los esbozos de los componentes ectodérmicos, finalmente, de lo que van a ser las piezas dentales. Poco después de que estas yemas se han formado, desde donde se forman las yemas, de esta lámina dental. Entonces, esta lámina dental es la que va a formar las yemas dentales. Estas yemas dentales van a formar el esbozo de los componentes ectodérmicos de lo que van a ser las piezas dentales. Después de que inicia la formación, la cara profunda o la parte más profunda de las yemas dentales empiezan a invaginarse. Esa invaginación va a permitir la formación del casquete de lo que van a ser los dientes en formación. Esos casquetes, que son los que van a ser a futuro los dientes, va a tener una capa externa que se conoce como epitelio dental externo, una capa interna que se conoce como epitelio dental interno, ¿sí? Y un núcleo central de tejido laxo que se conoce como retículo estrellado. ¿Listo? Ese mesénquima que está dentro de esa indentación de la yema, o sea, hacia la parte interna de esa yema, va a originarse desde la cresta neural. ¿Qué va a dar origen? Esa superficie interna de la yema va a formar la papila dental, que es la parte pues más interna de los dientes. ¿Listo? Al mismo tiempo que ese casquete dental, ¿sí?, crece y su indentación se profundiza, el diente tiene el aspecto de una campana. Y es aquí cuando se toma el nombre de etapa de campana del diente. Las células que están conformando el mesénquima de la papila, que es la parte interna adyacente a la capa dental interna, se diferencia en unas células que se conocen como odontoblastos. Estos odontoblastos son los que a futuro van a producir la dentina. ¿Listo? Esa capa de odontoblastos va a estar presente durante toda la vida del diente y va a aportar predentina en forma continua, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es la que va a formar la dentina del diente que se encarga de su protección. El resto de las células de la papila dental van a constituir la pulpa del diente hacia su superficie interna. ¿Listo? Las células epiteliales de ese epitelio, de esa superficie interna, van a formar otras células que se llaman ameloblastos. Esos ameloblastos son las células precursoras o formadoras del esmalte dental que lo recubre hacia su superficie externa. El esmalte del diente se va a depositar en primer lugar en el ápice del diente y a partir de ahí se extiende hacia la región del cuello, o sea, de la parte más distal hacia la parte más proximal en la encía, digámoslo de alguna manera. ¿Listo? Van involucionando y va a dar y de manera temporal va a dejar una membrana delgada, que es una cutícula dental, hacia la superficie del diente, exactamente hacia la superficie del esmalte del diente. ¿Listo? Cuando involuciona, deja una membrana delgada que se conoce como cutícula dental hacia la superficie del esmalte del diente. Entonces, esa es la cutícula del dientecito. La formación de la raíz del diente comienza cuando las capas del epitelio dental penetran el interior del mesénquima que está alrededor y forman una vaina que se conoce como radicular epitelial, que es la parte que va a sostener el diente como tal. Se está formando la raíz del diente, se está depositando más dentina, la pulpa empieza a estrecharse. Cuando esa pulpa que está del interior del diente se empieza a estrechar, va a permitir la formación de unos conductos. Esos conductos son los que finalmente van a permitir el paso del paquete vasculo-nervioso del diente, pues para poderlo nutrir e inervar. Las células mesenquimatosas que están hacia la superficie externa del diente se conocen como cementoblastos, que van a producir el cemento del diente. Estos dientes inicialmente tienen, digamos, dos periodos, unos dientes deciduales y unos dientes permanentes. Los dientes deciduales, que se conocen también como los dientes de leche, van a erupcionar normalmente dentro de los 6 meses
hasta los 24 meses posteriores al nacimiento. Sin embargo, puede haber erupciones un poco más tempranas o erupciones un poco más tardías, sin que eso implique pues una patología como tal. ¿Listo? Entonces, eso era lo que teníamos para revisar en resumen del capítulo que teníamos para esta mañana, que era de cabeza y cuello. ¿Listo? Entonces, pues yo ya les subo este resumen que les saqué a la plataforma para que la puedan revisar, pues porque obviamente es muy extenso, esta temática es muy, muy extensa, pero este es el resumen de las cosas como más importantes, por ejemplo, de los arcos faringes que se originan, de las bolsas faringes, bueno, las hendiduras no tienen orígenes de estructuras como tal, la inervación, los músculos, entonces todo eso que se está originando, del diente, por ejemplo, sus componentes, cómo se forman, que forma la prominencia frontonasal, la prominencia maxilar, la prominencia mandibular. Entonces, este es el resumen de ese capítulo que teníamos para revisar en esta semana. Entonces, pues ayer sí tenemos soldados caídos por COVID, entonces nos están programando más turnos de los esperados, por eso ayer no nos pudimos reunir, pues, porque gracias a Dios y a su protección, pues voy invicta hasta el momento de cualquier proceso, pues, viral, entonces no me he tenido que incapacitar, pero pues he tenido compañeros que sí, entonces nos han programado. Un ejemplo, pues fue el turno de ayer, por eso no me pude reunir, les pido disculpas y muchas gracias, pues, por haberme permitido que hoy pudiéramos avanzar en esta temática. ¿Listo? Entonces, gracias, revisen la temática, pues cualquier duda revisen el libro, si en algo me equivoqué, para que lo puedan complementar. ¿Listo? Entonces, que tengan un feliz día y cualquier cosa, pues le dicen a Sebastián, yo ya les subo para el próximo miércoles, les voy a subir a la plataforma la prueba de esta, de esta